Shalom a la audiencia de Teshuva.tv. Esta es su hermana y amiga Lisa Velázquez en otro segmento de Caminando en Obediencia. Estoy aquí reunida con un hermoso grupo internacional, específicamente hermanos de toda Latinoamérica, pero en Argentina específicamente, que se están reuniendo con esta servidora para estudiar las clases de transición o las clases de fundamento. Y en esta noche vamos a tener una clase que yo sé que a muchas personas les va a gustar el tema. Vamos a estar hablando de un personaje controversial que muchas personas tienen un mal concepto de. Y esta persona es Rav Shaul o el apóstol Pablo. ¿Quién fue Pablo? Y vamos a estar hablando acerca de su identidad y sus escritos. Porque la mayoría de los escritos del Brit Hadashah, después de los evangelios, son cartas apostólicas o epístolas apostólicas que fueron escritas nada más y nada menos, la mayoría de ellas, por Rav Shaul. Muchos cristianos o muchos creyentes se les hace difícil aceptar la idea de la participación de la Torá y mucho menos se les hace difícil la idea de aceptar los escritos de Pablo que tienen un contexto judío, un contexto basado en la Torá. Por lo tanto, muchas personas no quieren aceptar que la identidad de los primeros creyentes está basada en el entendimiento de las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que Pablo renunció al judaísmo para hacer una conversión al cristianismo y por tanto piensan de que él estuvo en contra de la Torá, en contra del judaísmo. Así que este es el punto que nosotros vamos a desarrollar durante la clase para ver si la teología cristiana existente en cuanto a la identidad de Pablo es certera o no. Por lo tanto, vamos a estar examinando sus escritos o algunos de ellos. No pretendo cubrirlos todos y no como podríamos hacerlo considerando el contexto histórico, cultural, socio-religioso, la época en el cual fueron escritos sus escritos. Pero vamos a hablar acerca de el hombre. ¿Quién fue Rav Shaul? ¿Quién fue Pablo? ¿Cuál fue su mensaje para poder determinar si verdaderamente sus enseñanzas son incompatibles con lo que hemos estado discutiendo desde la primera clase de esta transición? Nosotros aprendimos desde la clase número 1 que nosotros estamos o tenemos una conexión con lo que es la tierra, con lo que es la gente o el pueblo del libro y las escrituras que se conocen como la Torá, que muy bien habíamos aprendido que es la constitución legal del pueblo de Israel. Por tanto, todas estas premisas las vamos a estar desarrollando durante el estudio de esta noche. Los puntos sobresalientes que vamos a aprender en esta lección es que vamos a ver una visión bíblica acerca de la vida de Pablo y cuál era la relación con el judaísmo. Para aquellos hermanos que quizás vayan a escuchar esta enseñanza o son parte de la audiencia mientras se está grabando esta enseñanza, que quizás no saben o están al tanto que Pablo sí venía del judaísmo, les van a sorprender estos puntos. Vamos a escudriñar cuál es el contexto bíblico de alguna de sus cartas. Vamos también a poder entender cuál es la relación de Pablo con la Torá, cuál es la relación de Pablo con Israel antes de conocer al Mesías y después de haber tenido un encuentro con nuestro Mesías. Y vamos a estar disipando todo malentendido acerca de la identidad de Rav Shaul o de Pablo. Primeramente, les voy a invitar vamos a examinar cuáles son las credenciales de Pablo. Porque es importante que nosotros meditemos en esto, puesto que cuando tú vas a presentar un personaje, vas a presentar una persona que vas a recomendarla a otro, lo primero que cuando tú te presentas a una compañía para aplicar para un puesto en un empleo, lo primero que te van a pedir van a ser tus credenciales. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas?
cuál es tu trasfondo, cuál es tu familia, cuál es tu historia. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo procedimiento cuando estemos definiendo las credenciales de Pablo. Y para esto yo te invito que por favor me acompañes a Filipenses capítulo 3, los versos 3 del 4 al 8, que es el texto de materia o el texto de premisa que se ha escogido para desarrollar esta enseñanza. Tengamos en mente que estamos presentando la identidad de Rab Shaul para que tengamos esto claro sobre todas las cosas. Como lo dije, Filipenses capítulo 3, los versículos 4 al 8. Aunque yo en verdad tengo razones para la confianza en estas cosas, si alguno cree que tiene motivos para tener confianza en cualidades humanas, yo tengo mejores motivos. Brit Milá en el 8º día de Am Israel, de nacimiento de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea, con padres de lengua hebrea, con respecto a la Torá, un fariseo, con respecto al celo, perseguidor de la asamblea mesiánica, con respecto a la justificación demandada por legalismo, sin culpa. Pero las cosas que eran de ventaja para mí, yo por amor al Mesías las he desechado como desventajas. No solo eso, sino que yo considero todo en desventaja en comparación al valor supremo de conocer al Mesías Yeshua como mi Adón. Fue por su causa que yo abandoné todo y lo considero como basura para ganar al Mesías. ¡Wow! Tremenda carta de recomendación que aquí estás presentando, Rab Shaul. En Filipenses capítulo 3, los versos del 4 al 8, las cosas que podemos ver, cómo es que él se identifica. Primero se identifica que fue circuncidado a los 8 días como establece la Torá. ¿Dónde está el mandamiento en la Torá en cuanto a la circuncisión al 8º día? Levíticos capítulo 12 y verso 3. Además de lo que se va a estar considerando en la Parashá Lech Lechá, cuando el Eterno hace pacto con Abraham, en Génesis capítulo 15 y al capítulo 17, y habla específicamente de la señal de la circuncisión. Así que Pablo nace como un hijo de convenio. Era israelita y se identifica de qué tribu es. De la tribu de Benjamín. El nombre hebreo Shaul, que indica o se puede relacionar con el mismo linaje del rey Saúl, que sabemos que también nació de la tribu de Benjamín. Si por favor me pueden ayudar con los micrófonos, muchas gracias, porque creo que hay un micrófono abierto. Continuamos. Se identifica como hebreo, ya que, como dije anteriormente, nace de la tribu de Benjamín, lo que indica que era nacido de la área de Asia Menor, lo que nosotros conocemos como Turquía. Y no podemos pasar por alto que esa región en el primer siglo pertenecía o estaba bajo el dominio romano. Cuando nosotros estudiamos el Brit Hadashah, lo que nosotros comúnmente conocemos como el Nuevo Testamento, que en realidad no es nuevo, pero así es como comúnmente se conoce, tenemos que tener esto como base. Para poder nosotros entender los evangelios y para poder nosotros entender las epístolas de los apóstoles, específicamente las epístolas que fueron escritas por Rab Shaul, no podemos pasar por alto estudiar lo que se conoce como ley romana, culto imperial, historia de Roma, leyes romanas, lo que estaba aconteciendo en la historia de nuestro pueblo Israel, en la historia del primer siglo, cuando estaba bajo el dominio de Roma. Todos estos conceptos y todos estos puntos son esenciales para el estudiante de la Biblia que considera seriamente estudiar y entender el contexto histórico y de la época, de cómo nosotros podemos verificar y validar toda la información que se encuentra en el Brit Hadashah,
no podemos pasar por alto estudiar estas áreas. Lo que muchas personas consideran como temas aburridos son temas que nos van a ayudar a entender mucha de la cronología de las cartas que escribió Rab Shaul. Seguimos con sus credenciales. Se identifica como hebreo y una de las cosas que se identifica es como fariseo. ¿Sabía usted que en la época del primer siglo existían 7 clases de fariseos? Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Estas 7 clases de fariseos se identificaban según su comportamiento o la forma como ellos reflejaban guardar los mandamientos. Primero, Parush Shikim. Segundo, Parush Nikmi. Tercero, Parush Kitzai. Cuarto, Parush Tiach. Quinto, Parush Chivuv. Sexto, Parush Ohavim. Y séptimo, Parush Yareh. Cada uno de estas clases de fariseos se conocían en el primer siglo, como les había mencionado, de la forma como ellos reflejaban su estatus, la forma de guardar los mandamientos, su porte, su religiosidad. Y también no podemos pasar por alto que en el primer siglo había 2 escuelas farisaicas que tenían gran popularidad. La escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Hillel era más compasiva en su interpretación de la ley o de la Torá que Shammai, que era bastante conservadora e intransigente. Por lo tanto, en la época de Yeshua existían estas 7 clases de fariseos y existían la influencia de estas 2 escuelas dentro de lo que se conoce el fariseísmo del primer siglo, cuando también Rab Shaul estaba presente. Tengamos esto como nota en calce y lo tengamos presente antes de coger y de dictaminar juicio o rechazar muchas de las enseñanzas de Rab Shaul. Que Pablo era fariseo. Sí, Pablo era fariseo, por tanto tenemos que tener esto en mente. ¿Cuáles eran las creencias comunes del fariseísmo, específicamente dentro de estas 7 clases en el primer siglo? Ellos creían en las almas inmortales, en recompensas y castigos después de la muerte, en la resurrección de los muertos, en la llegada del Mesías, en la existencia de ángeles y demonios y las interpretaciones tradicionales de la palabra. También Pablo, él fue discípulo del famoso sabio Gamaliel, que era nieto de Hillel, el famoso rabino de la escuela de Hillel. Por tanto, Rab Shaul se puede identificar en las enseñanzas de esta escuela de Hillel. Fue celoso por guardar la Torá hasta el punto de que su celo lo ciega y se convierte en perseguidor de aquellos que había percibido como herejes. ¿Cuáles eran estas personas a quien él perseguía? A los de el camino. También Pablo se identifica como observador de la Torá, pero nunca enseña en contra de ella. Teniendo ya estos puntos establecidos, según lo que leímos en Filipenses 4, vamos a contestar la próxima pregunta. ¿Renunció Pablo al judaísmo para convertirse en cristiano? Que es lo que muchas personas creyentes no pueden relacionar, porque existe una corriente de pensamiento que alega que Pablo renunció al judaísmo para convertirse en cristiano. Luego de en su camino a Damasco tuvo un encuentro con el Mesías. Pero sin embargo, el Pablo que nosotros conocemos y según leímos en Filipenses 4, una de las cartas que él mismo escribió, siempre cumplió con su función de observar todo lo que la palabra de Dios establecía. Cuando leemos el contexto de la vida de Pablo por todas sus cartas, nos vamos a dar cuenta cuál era su posición en su pueblo, sus costumbres,
hasta llegar el fin de dar su vida a su pueblo mismo, como buen observante de la Torá. Por tanto, renunció él al judaísmo. Hechos capítulo 21 relata la historia del último viaje de Pablo a Jerusalén para ver al concilio de ancianos de la iglesia primitiva y dar testimonio de las obras de Dios que él estaba haciendo en los gentiles y por medio de su predicación y sus esfuerzos. Los judíos de nacimiento, creyentes en la comunidad en Jerusalén, todos observaban Torá. Por tanto, se presenta este caso. Hechos capítulo 21, verso 20, dice, al oírles, alabaron al Eterno, pero también le dijeron, tú ves, hermano, cuántos cientos de miles de creyentes que hay entre los judíos y son celosos de la Torá. Vamos a parar aquí un momentito, porque muchas personas piensan que ningún judío aceptó a Yeshua como su Mesías. Y esto es otro grave error. Hechos capítulo 21 y verso 20 claramente está indicando que cientos de miles de judíos celosos por guardar la Torá habían ejercido y abrazado a Yeshua como su Mesías. Por tanto, estos creyentes judíos no eran creyentes que dejaron el judaísmo. Tengo un micrófono que está abierto, por favor, les voy a pedir que me ayuden con los micrófonos. Gracias. Cientos de creyentes judíos nunca abandonaron el judaísmo para pertenecer a otra religión que les enseñaba a no guardar la Torá. Por lo tanto, estos creyentes que aceptaron al Mesías judío siguieron en su obediencia a la Torá, no se convirtieron en otra nueva religión como muchas personas piensan. Si alguien le viene a usted con esta premisa, usted lo puede llevar a la palabra, al libro de Hechos, capítulo 21 y verso 20, y probarle con la escritura, que ellos mismos lo puedan validar, que miles de creyentes judíos habían aceptado a Yeshua como su Mesías y no abandonaron la Torá, para que ustedes tengan eso en mente. Hechos capítulo 21 y verso 21 registra que los judíos creyentes de Jerusalén habían escuchado toda clase de alegaciones acerca de Pablo, porque la vida de Pablo no fue una vida fácil. Después que él tuvo un encuentro con Yeshua en camino a Damasco, su vida cambió por completo. Ahora él tenía que probar quién verdaderamente era Rab Shaul. Por tanto, a él constantemente se le estaba acusando falsamente. Se le estaba acusando que estaba enseñando en contra de Moisés. En otras palabras, que estaba enseñando en contra de la Torá. Se le estaba acusando de que él estaba enseñando que no circuncidaran a sus hijos, cuando él mismo dijo que él había nacido como un israelita y había sido circuncidado según la Torá. También se le acusó de que él no seguía las tradiciones judías. Y para probar que Pablo andaba conforme a la Torá y que estaba guardando las costumbres, Santiago y los demás apóstoles que eran parte del concilio de Jerusalén propusieron que Pablo no solamente cumpliera con un voto nazareno, sino que también cubriera los gastos de otros 4 hermanos judíos que habían tomado votos nazarenos y que estaban cumpliendo su voto. Ahora viene la pregunta. ¿Sabe usted cuáles eran los artículos y los sacrificios que se tenían que llevar al templo cuando se cumplía el voto nazareno? Y aquí es que viene la correlación con la vida de Pablo en conjunto a su vida judía, y todo judío observante de la Torá, cuando el templo estaba en pie y estaba en su plena función, sabía y conocía cuál era el protocolo porque sabía y estudiaba la Torá.
Y leímos en Filipenses 4 que él se identificó como un fariseo. Por tanto, un fariseo era conocedor de la Torá. Por tanto, sabía la gran responsabilidad que el Santiago y los demás apóstoles le estaban compartiendo a Pablo. Números capítulo 6, los versículos 13 al 21, te está nombrando cuáles eran los artículos que el que tomaba un voto de Nazareno tenía que llevar y los sacrificios que tenía que llevar al templo. En estos versículos de Números capítulo 6 se dice que si él toma un voto nazareno y habían 4 personas más y se le sugirió a Pablo que cumpliera no tan solamente con llevar sus artículos y sacrificios al templo, sino además de cubrir los gastos de estos 4 hermanos judíos que estaban también en la misma condición que él tenía que llevar 5 ovejas de un año nacidas sin mancha, como una ofrenda quemada, un holocausto. 5 ovejas hembras de un año nacidas sin mancha, como ofrenda por el pecado. 5 ovejas machos. 33 litros de harina fina mezclada con aceite, que son las ofrendas que acompañan los sacrificios. 8 litros o 2 galones de vino, que son las ofrendas de libación. Y 5 canastas de panes sin levadura con aceite, que es la ofrenda de grano. Pablo cubrió los gastos de su voto nazareno y los otros 4 hermanos judíos, mostrando así que vivía conforme a la Torá. ¿Se imagina usted todo el dinero que tuvo que emplear o invertir Rab Shaul para probar que verdaderamente él estaba guardando la Torá? Y digo dinero porque el simple hecho de que tenía que llevar 5, 10, 15 ovejas en total, no tan solamente por él, sino por otros 4, sin contar en vino y sin contar la cantidad de harina y panes sin levadura, es bastante para estas épocas. Si nosotros vamos a ponerle un valor numérico a un animal hoy día, depende de la clase, y estas ovejas tenían que ser de 1 año de nacidas y tenían que ser perfectas. Acá en Estados Unidos se estima un valor como de $200 a $300 por una oveja de tal calidad de 1 año de nacida. Se puede imaginar la cifra sustancial que tenía que invertir Rab Shaul para llevar todos estos sacrificios al templo. Dígame usted si verdaderamente Pablo no escatimaba para su rey. Efesios capítulo 3 está hablando acerca de cómo es que Pablo hizo único su mensaje diferente a los otros evangelios. ¿Por qué? Porque está incluyendo la inclusión de los gentiles. Fíjese que Efesios 3, 1 al 7 dice, es una consecuencia de esto que yo, Shaul, soy prisionero del Mesías Yeshua en nombre de ustedes, gentiles. Yo asumo que han oído el trabajo que Adonai en su misericordia me ha encomendado para beneficio de ustedes. Y fue por una revelación que este plan secreto me fue dado a conocer. Ya he escrito acerca de él brevemente, y si leen lo que he escrito comprenderán es que yo entiendo este plan secreto referente al Mesías. En pasadas generaciones no fue dado a conocer a la humanidad como el Espíritu lo ha revelado ahora a sus emisarios y profetas, que en unión con el Mesías y por medio de las buenas nuevas, los gentiles habrían de ser coherederos, un cuerpo unido y coparticipantes con los judíos en lo que Adonai ha prometido. Yo me convertí en un siervo de las buenas nuevas por el bondadoso don de Adonai que me dio por medio de su poder. Solo que hacía este mensaje único no fue un mensaje popular para los judíos, sino también para los judíos que creían en Yeshua. Muchos de estos judíos creyentes pensaban que si los gentiles querían volverse creyentes,
Ellos tenían que convertirse a la religión del judaísmo para adquirir salvación. Lo mismo que vemos hoy en día. El mismo error se comete hoy en día. Por tanto, fue entonces que el concilio de los ancianos en Jerusalén se reunieron para tomar una determinación al respecto y poner en claro cuáles eran las premisas, porque había un sinnúmero de gentiles que se estaban convirtiendo en prosélitos. Y prosélito es aquel que abraza no el judaísmo tradicional como lo que muchas personas hacen hoy en día, sino más bien el convenio que está en la Torá, adquieren una nueva identidad, están sujetos bajo los convenios originalmente establecidos en la Torá para beneficio no tan solamente del natural, sino aquel que decide adherirse al convenio que el Padre hizo con Abraham, Isaac y Jacob, que por ende, y esto es bueno aclararlo, ninguno de ellos tres eran judíos. Ellos vinieron de otras tierras lejanas, hicieron pactos con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, para adquirir salvación, muchos de estos judíos estaban imponiendo sobre los gentiles que ellos tenían que hacer conversión, lo mismo que hay hoy en día. Por eso muchas personas se enamoran de la religión del judaísmo sin conocer la base premisa, sin tener un fundamento básico, sin conocer los requisitos que la Torá a nosotros nos exige, porque muchos de nosotros no nacimos en un hogar judío o no nacimos natural israelita. Nacimos en nuestra cultura, salimos de entre las naciones y estamos entrando, abrazando al pacto que el Padre hizo con la nación de Israel. Esta misma situación estaba pasando en el primer siglo. Había muchas personas de entre las naciones que estaban haciendo conversión a través del Mesías. Por tanto, el concilio de Jerusalén decidió reunirse y llegar a una determinación al respecto. ¿Cuál fue la situación? Hechos capítulo 15, los versículos 1 al 3. Pero algunos hombres bajaron de Judá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo: no pueden ser salvos a menos que se sometan a la circuncisión en la manera ordenada por Moisés. Esto los llevó a una medida no pequeña de discordia y disputa con Shaul y Bernabé. Entonces la asamblea asignó a Shaul y a Bernabé y a algunos otros de ellos para que subieran a Jerusalén y poner esto en la mesa de los emisarios y ancianos. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí, porque ya hemos aprendido que si Shaul o Pablo estuvieron siempre viviendo una vida de acuerdo a la Torá, no, él predicaba en contra de esta. Por tanto, estos hermanos judíos que comenzaron a subir y decirle a otras personas, específicamente a los gentiles, que ellos necesitaban la circuncisión, en sí, lo que ellos estaban tratando de imponer era su propio criterio en cuanto a la salvación. Ellos pusieron la circuncisión como una señal de salvación, lo cual esto va en contra de la Torá, porque la circuncisión no te garantiza a ti la salvación. La circuncisión es la señal que abraza el pacto de Abraham, entra por fe, pero la señal es la circuncisión en la carne, no para salvación, sino para ser contado como parte del pueblo. La disputa y la confusión era esa. Por tanto, se hizo esta reunión y en Hechos capítulo 15, estos creyentes tratando de imponer el mandamiento de la Torá como requisito de la salvación, Pablo argumentaba que los gentiles no necesitaban pasar esta conversión para volverse judíos antes de ser salvos o ser contados para justificación de salvación, sino que él creía que Dios había extendido la oportunidad tanto a judíos como a gentiles que solo tenían que ejercer fe en Yeshua para obtener la salvación. Este fue el argumento que se presentó en la reunión en Antioquía. Por tanto, Pablo lo que estaba siguiendo era el mensaje del evangelio de Abraham, porque Abraham
ejerció fe y le fue contado como justificación en justicia antes de ser circuncidado. Pablo estaba trayendo la misma alegoría, el mismo caminar de nuestro padre Abraham a la asamblea. La opinión de los judíos era que solo los judíos tenían un lugar en el mundo venidero, puesto que el pacto de bendición de Dios fue solamente con Israel y no fue con ninguna otra nación. ¿Es esto cierto? No, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque cuando Israel, el padre, lo saca de Egipto, con Israel se adhirieron una muchedumbre mixta de otras naciones. Cuando toda esta muchedumbre con Israel se pararon frente al monte Sinaí, cuando el Eterno hizo pacto con la nación entera, todos fueron contados como si fueran un solo pueblo. Los gentiles podían asegurar un lugar en el mundo futuro según la mentalidad de ellos, si ellos se convertían al judaísmo. Hoy en día existe la misma premisa. Muchas personas dentro de las naciones se hacen exámenes del ADN para ver si son judíos de nacimiento o no, y cometen el error de enamorarse del judaísmo y terminan negando al Mesías. Hacen una conversión, se les entrega un certificado de conversión, pero al final se les trata como ciudadanos de segunda clase. Esto no es la voluntad del Eterno. Yeshua no murió por esto. Yeshua hizo la reconciliación para que de ambos pueblos, del pueblo judío, del pueblo del libro, el pueblo de convenio y aquellos que salen de entre las naciones que los judíos consideran como el pueblo gentil, pudieran considerarse como un solo pueblo. El diseño original que fue establecido por el Eterno. Así que la opinión de Pablo y de Bernabé era que la salvación había sido extendida por medio de la fe en Yeshua, quien había muerto para abrir esa brecha. Y para poder definir este asunto, Pablo trajo la pregunta a Santiago y a los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Por lo tanto, este concilio de los ancianos consistía de todos los sobrevivientes de los discípulos de Yeshua, y estos discípulos eran judíos, que era una versión del Senedrín, y eran percibidos por Santiago el Justo, el medio hermano de Yeshua, por si acaso usted no lo sabía. ¿Cuál fue el cargo formal? Primeramente, que los gentiles debían ser circuncidados para convertirse al judaísmo, y se les requería que obedeciesen la Torá para ser salvos. Esa fue la acusación formal. Segundo, Hechos capítulo 15, verso 5. Pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los fariseos. Ellos se levantaron y dijeron: es necesario que sean sometidos a la circuncisión y dirigidos a observar la Torá de Moisés. Ahora podemos tener claro que algunos de los de las escuelas del fariseísmo también creyeron en Yeshua. ¿Cuál fue la refutación de Pedro? El guardar la Torá o hacer conversión al judaísmo no te da la salvación, sino por la gracia y la fe en el Mesías. Hechos capítulo 15, los versículos 7 al 11. Después de un largo debate, Pedro se levantó y dijo a ellos: hermanos, ustedes mismos saben que hace un tiempo atrás Adonai me escogió de entre ustedes para hacer lo que él, por cuya boca los gentiles oyeran el mensaje de las buenas nuevas, y llegaron a confiar. Y Adonai, quien conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el espíritu de santidad a ellos, así como lo hizo con nosotros. Esto es, no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones por la confianza. Entonces, ¿por qué están ustedes poniendo a Adonai a prueba? Ahora poniendo un yugo en el cuello de los discípulos que ni los padres ni nosotros hemos tenido la fortaleza de soportar. No es por medio del amor y la ternura de nuestro Señor Yeshua que confiamos y somos salvos, y es lo mismo con ellos también.
So, esto fue lo que Pedro, que era parte del concilio de Jerusalén, separó. ¿Cuál es la prueba de este testimonio? Amós capítulo 9, porque recordemos esto, familia. Las palabras que los discípulos de Yeshua hablaban, las palabras que Rab Shaul hablaba, todas estas palabras, ellos tenían que citarlas de alguna fuente, porque en el primer siglo todavía estos escritos no se habían escrito. ¿Qué era la fuente o el recurso de la cual ellos citaban? La Torá y los profetas. Por tanto, ellos tenían que corroborar sus palabras con la Torá y los profetas. Amós capítulo 9, los versículos 11 y 12. Cuando ese día venga, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Yo cerraré sus brechas, levantaré sus ruinas y reedificaré como en días antiguos, para que el remanente de los hombres y de todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado, puedan buscarme de todo corazón, dice Adonai, quien está hablando estas cosas. El tabernáculo caído de David se refiere y apunta al reinado del Mesías. Y esta profecía que acabamos de leer en Amós capítulo 9 habla claramente cómo Dios busca a los gentiles o los gentiles van en busca de Adonai en los días del Mesías. Por tanto, en los días del Mesías serán ambos gentiles y judíos, pues es imposible que todos los gentiles sean forzados a ser circuncidados para ser judíos. Es por fe. ¿Cuál fue la decisión que dictaminaron? Después de haber escuchado el testimonio de Pablo, Bernabé y Pedro, ¿y por qué tenían que escuchar varios testimonios? La Torá misma especifica que cuando se presenta un caso, todo testimonio tiene que ser en boca de 2 o 3 testigos. Por tanto, ellos siguiendo el mismo protocolo que la Torá especifica y establece, ellos analizan los testimonios y analizan las escrituras en cuanto a si los gentiles pueden o tienen el derecho de ser llegar considerados como hijos de la alianza. Por lo tanto, se levanta Santiago, el presidente del concilio de Jerusalén en aquel entonces, y sugiere lo siguiente. Hechos capítulo 15, los versículos del 19 al 21. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los gentiles que están volviendo a Adonai. Más bien, debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde los tiempos más tempranos, Moisés ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbat. En medida de estas palabras, cuando Santiago se levanta y recomienda esta sugerencia, él recomienda que las personas que son gentiles de entre las naciones, que están creyendo y abrazando la alianza a través de la fe en Yeshua, que quieran unirse a la alianza dada a Israel, tenían que abstenerse de lo sacrificado a ídolos. ¿Dónde se encuentra esto en la Torá? Porque acordémonos que ellos eran conocedores y estudiantes de la Torá. Por tanto, ellos sabían dónde se encontraban estos requisitos. Éxodo capítulo 34, los versículos 15 al 16. Se tenían que abstener de sangre. Génesis capítulo 9, verso 4 y Levíticos 17 del 10 al 14. Se tenían que abstener de lo estrangulado. Génesis 9, 4. Éxodo 22, 31. Levíticos 17, 15 y Deuteronomios 12, 15 al 16. Y se tenían que abstener de la fornicación. Levíticos 18 y Deuteronomios 22 del 20 al 24. ¿Por qué específicamente estos requisitos? Les dije al principio de la lección que cuando nosotros estamos estudiando los evangelios y las cartas apostólicas, no podemos pasar por alto, desechar el contexto de la historia y la época. Israel y el territorio de Judea en ese entonces estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Por tanto,
lo que predominaba en el primer siglo, cuando se hizo esta decisión y se escribieron estas sugerencias, existía el culto imperial. Si no estudiamos lo que significa culto imperial, no vamos a entender el porqué de estas prohibiciones. Si no estudiamos el contexto de las leyes de Roma, no podemos entender el porqué de estas prohibiciones. Yo les recomiendo que si ustedes desean ampliar su conocimiento en estos conceptos, nuestro More Rico Cortés todos los miércoles a las 10 de la mañana está disertando todas las cartas del apóstol Pablo que él escribió. Corintios capítulo 7 específicamente, él dio una clase excelente que está específicamente tratando de estos conceptos que le estoy hablando. ¿Por qué lo sacrificado a los ídolos? ¿Por qué lo de la sangre? ¿Por qué lo estrangulado? ¿Y por qué la fornicación? Todos estos conceptos estaban relacionados con el culto imperial. Y como ellos eran ciudadanos bajo el imperio romano, ellos estaban bajo la sujeción y la opresión de este imperio. Por lo tanto, los que estaban saliendo de entre las naciones en su proceso de transición, en su proceso de consagración y santificación, necesitaban deshacerse de partes intrínsecas que ellos habían estado sometidos durante la gran mayor parte de su vida, viviendo como ciudadanos bajo el imperio romano que exigía, vendía y proveía entretenimiento, inmoralidad y comida sacrificada a sus dioses y animales que quizás también eran kosher, pero habían sido matados no de una forma apropiada. Todo esto necesitaba ser enseñado a los prosélitos, a los gentiles que estaban haciendo conversión, para que ellos supieran identificar cómo es que el pueblo que está bajo convenio con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob debía de vivir en un mundo plagado por idolatría, inmoralidad y contaminación. Estas condiciones para que el que deseara ser parte de Israel era que debía de alejarse de todas estas prácticas que estaban encerradas en el paganismo, tenían que aprender lo que la Torá especifica para luego, en su proceso, a medida que ellos estuvieran aprendiendo, ellos pudieran mostrar los frutos de su obediencia. Y esto se hace hoy en día, familia. Cuando nosotros estamos en nuestro proceso de transición, se nos exige lo mismo. Y que es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué Dios se interesa en lo que nosotros comemos? ¿Por qué Dios se interesa cómo nosotros preparamos nuestros alimentos? ¿Por qué el Eterno se interesa en nuestra vida moral? Porque nosotros somos un pueblo que estamos ligados a las escrituras que él escribió. Por ende, necesitamos aprender correctamente cómo Dios desea que su pueblo se comporte, cómo Dios desea que su pueblo se refleje a otros. Y si nosotros nos identificamos como descendientes de Abraham y ejercemos fe como lo hizo Abraham, en Yeshua, quien abrió la puerta para que nosotros entráramos y tuviésemos nueva identidad, nuevo nombre, beneficios de convenio y el Mesías específicamente, el verdadero Mesías, necesitamos aprender entonces lo correcto como la palabra estipula. El proceso de desintoxicación mental es el más difícil. Por lo tanto, estos fueron los requisitos que todos ellos en esta decisión acordaron. Según Hechos capítulo 15, verso 21, dice que desde todos los tiempos más tempranos Moisés ha estado en toda la ciudad. ¿Qué significa esta expresión? Que la Torá siempre ha estado en las ciudades donde se enseñaba cada Shabbat, se leía en las sinagogas. Por eso es importante tener nuestras convocaciones en los días santos. Tenemos días semanales, días mensuales, ciclos divinos, encuentros en Levítico 23,
donde nos reunimos y nos sentamos a estudiar la palabra para ver cómo estamos delante del Eterno. Para el tiempo del Concilio de Jerusalén, tanto los gentiles y los judíos creyentes se seguían reuniendo o teniendo asamblea en las sinagogas todos los Shabbat. Y en estas sinagogas la Torá era leída toda la semana, como nosotros la hacemos todos los viernes en la noche, todos los Shabbat. Nosotros estudiamos todas las porciones bíblicas. Ahora estamos en un nuevo ciclo estudiando las porciones bíblicas. Así las personas que salían de las naciones aprenderían la aplicación de los mandamientos correctamente, dando el fruto de su obediencia. ¿Cuál iba a ser el resultado? Que tanto los apóstoles y los ancianos enviaron estas representaciones a la región de Antioquía, de Siria y de Sicilia con las cartas acerca de la decisión del concilio. Por ende, es importante que cuando nosotros veamos estas regiones en las escrituras, específicamente en las cartas, que tengamos o tomemos el tiempo de estudiar la historia, la cultura y la religión predominante en todas estas regiones para así poder nosotros comprender el trasfondo de las cartas cuando fueron escritas a estas regiones específicas. Hechos capítulo 16, los versículos 4 y 5. De modo que al pasar por los pueblos, le entregaron a la gente las decisiones hechas por los emisarios y los ancianos en Jerusalén para que ellos las observaran. Y así todas las congregaciones eran fortalecidas en la fe y aumentaban en número día a día. ¿Qué significa esto? Que el concilio de Jerusalén había llegado a una decisión. Mandan estas cartas a las congregaciones donde no tan solamente habían judíos, sino también habían gentiles que estaban comenzando a aprender lo que es un estilo de vida diferente, aprender lo que es vivir los mandamientos y guardarlos de acuerdo a la Torá. Por lo tanto, todas las congregaciones estaban a la misma página, en un mismo sentir y en un mismo pensar. Cuando se surgían estos desacuerdos o surgían estas acusaciones, los líderes de las congregaciones podían entonces medir lo más de peso para poder identificar si verdaderamente estas intenciones estaban alineadas con las instrucciones que ellos habían recibido. ¿Cuáles eran los juicios de Pablo? ¿Dónde se encuentran? Y les recomiendo, por favor, que en su tiempo ustedes lean estos capítulos en su contexto completamente, para que tengamos una idea. Hechos capítulo 22. El lugar del juicio de Pablo, el templo. Y usted se sorprenderá, pero Pablo fue al templo después de que Yeshua ascendió a los cielos. Ajá. Mientras el templo estuvo de pie, todo judío subía al templo. ¿Cuál era la acusación? Se le acusó a Pablo que era antijudío, antitorá y antitemplo. Y esto es una acusación ridícula. ¿Dónde está la defensa de Pablo? En Hechos capítulo 22, él se presenta como un buen judío, se presenta como estudiante de Gamaliel, que todo el mundo lo conocía. Dice él mismo que guardaba la Torá y que oraba en el templo, como todo buen judío. Hechos capítulo 23. ¿En qué lugar se le dio esta acusación? En el Sanedrín. La misma acusación, que era antijudío, que era antitorá y que era antitemplo. ¿Cuál fue la defensa que Pablo presentó? Que en buena conciencia entre Elohim, él se presentó como fariseo en esta vez, delante de la corte de la ley. Hechos capítulo 24. ¿En qué lugar se le presentó esta acusación? En la corte de Félix. Por tanto, necesitamos estudiar quién era Félix. ¿Cuál fue la acusación en contra de Pablo? Que era un problemático y que estaba contaminando el templo. Su defensa, que él honraba la Torá y honraba el templo. Hechos capítulo 25. Esta vez se presenta en la corte de Festus. Eran falsas alegaciones. ¿Cuál fue su defensa? Que él no ofendía la Torá ni tampoco el templo, y esta vez
se le acusó que él estaba en contra de Roma. Y aquí él se identifica como ciudadano romano. Hechos capítulo 26, se le lleva a la corte de Agripa. Aquí Pablo hace defensa de que no tan solamente enseñaba los Torá y las profetas, sino que también guardaba los mandamientos y vivía como un buen judío. Hechos capítulo 28, el lugar, la comunidad judía de Roma. ¿Cuál fue su defensa? No tenía nada en contra de los judíos o sus costumbres. Por tanto, una multitud furiosa acusaba a Pablo de ser antijudío, antitorá y antitemplo. En cada uno de estos capítulos se da la respuesta de las acusaciones que se le habían hecho a Pablo. Y por falta de tiempo, que ya estamos casi terminando, les voy a enviar la información de Hechos capítulo 21, los versículos 27 al 29. Aquí estaban los 7 días que estaban por cumplirse cuando los judíos no creyentes de la provincia de Asia lo vieron en el templo y alborotaron a toda la multitud y lo agarraron y gritaban que este era el hombre que estaba enseñando en contra del pueblo, en contra de la Torá y en contra del lugar santo. Puesto que ellos habían visto previamente a Trífono de Éfeso en la ciudad y asumieron que Shaul lo había traído al templo. Por eso Pablo les responde que él era judío, estudiante de Gamaliel y observante de la Torá, y que frecuentemente le enseñaba en los atrios del templo. Por tanto, en Hechos capítulo 22 y verso 3, él se identifica como judío nacido en Tarso de Cilicia, pero cuando vivía en esa ciudad, se había instruido bajo los pies de Gamaliel en todas las detalles de la Torá, en todas las costumbres de los padres, y era celoso en cuanto a todas las leyes y mandamientos de Elohim. Pablo fue enjuiciado ante el Senedrín con cargos de ser antijudío, de ser antitorá y de ser antitemplo. Por lo tanto, en Hechos capítulo 23, él dice que él estaba desempeñando sus obligaciones para con Elohim con una conciencia limpia, porque él sabía que las acusaciones eran falsas. Pablo les respondió que él guardaba la Torá como un buen fariseo. Por tanto, como sabía que una parte del Senedrín consistía de saduceos y otras de fariseos, Shaul gritó y se identificó como hijo de fariseo. Por lo tanto, esto le llamó la atención a los que lo estaban juzgando. Luego fue enjuiciado ante la corte de Félix de que él era un problemático y estaba perturbando la paz por profanar el templo. Lo estaban acusando de que él era una plaga, que era agitador de todos los judíos y que era cabecilla de la secta de los Nosrim, o sea, de los nazareos. Pero en todos los cargos, él se defiende diciendo que no creó ningún alboroto, que él creía en la Torá y que él vino a hacer sacrificios al templo, que no era para profanarlo. Así que él tuvo que enfrentar cargos similares ante el gobernador Félix. Y él respondiendo que ninguna ofensa él había cometido en contra del templo y mucho menos en contra del emperador de Roma. Así que Pablo testifica ante el emperador Agripa que sus enseñanzas eran conforme a la Torá. Y el emperador Agripa declaró que Pablo no había quebrantado la Torá ni las leyes judías y mucho menos las leyes de Roma. Así que él testificó ante la comunidad judía de Roma que no había quebrantado ni tan siquiera las costumbres de sus padres. En otras palabras, ni tan siquiera la Torá oral. Por tanto, 3 días estuvo allí convocando a los locales prominentes de entre los judíos que se reunieron con él cuando él dio testimonio y fue entregado a los de Roma. Reconocimos que la interpretación de Pablo y sus mensajes
es lo que está dando forma a nuestra identidad. Así que le dimos un vistazo a Saulo de Tarso a través de su propia autobiografía. En lo que pudimos nosotros considerar en esta clase, nosotros pudimos aprender que él era un judío natural de la tribu de Benjamín, que fue discípulo del famoso rabino Gamaliel y fariseo. Era celoso por la Torá e irreprensible en su práctica. Aprendimos que Pablo en ningún momento abandonó el judaísmo de la época. No cambió la Torá después que él tuvo esta experiencia con Yeshua, nuestro Mesías. Seguimos su historia en varios de sus viajes a Jerusalén y aprendimos que a pesar de que se le habían acusado de que enseñaba en contra de la Torá, él pudo testificar vez tras vez que esto era falso. Él cumplió con los mandamientos de la Torá en lo que se respecta a subir a la ciudad de Jerusalén en tiempo de fiestas y cumplir con los sacrificios estipulados por la Torá en el cumplimiento de su voto nazareno. Otros discípulos estuvieron testificando como testigos que él vivía conforme a lo que la Torá establece. También vimos algunos de los argumentos dentro del contexto de Pablo y descubrimos que él fue el precursor de una doctrina no muy popular en aquella época. ¿Cuál fue esa doctrina? El mensaje de Pablo fue incluir a los gentiles en el reino de Dios. Así que vemos a Pablo como calidad de un abogado de inmigración, por decirlo así, ante el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, donde se decidió que los gentiles que entraban al pacto no tenían que hacerse ciudadanos judíos para ser salvos, que solamente ellos tenían que adherirse conforme a lo que estaba estipulado a la Torá y alejarse de prácticas paganas, que el resto de la Torá estaba abierta para ellos y que ellos podían entrar en las sinagogas cada Shabbat para escuchar la lectura de la Torá y ser enseñados a través de la misma, para ellos poder conocer el protocolo del Eterno, poder adherir sus vidas y estructurarlas de acuerdo a lo estipulado por la Torá y así dar frutos de su obediencia. Y finalmente pudimos estudiar cómo fue que Pablo fue enjuiciado para escuchar su propia defensa en cada juicio. Pablo siempre estableció que no hizo nada en contra de la ley romana, que no hizo nada en contra de la Torá, que solo enseñó lo que la Torá nos enseña, se identificó sus credenciales como fariseo y mantuvo las tradiciones de sus padres. Por lo tanto, ahora tenemos una mejor idea de quién verdaderamente fue Pablo. El Pablo que muchas veces nosotros aprendimos en la iglesia secular no es el mismo Pablo que la escritura aquí nosotros hemos aprendido. Así que yo espero que esta clase les haya abierto un poco los ojos de cómo nuestro modelo, por decirlo así, de que muchas personas que han salido de la iglesia secular y están haciendo su proceso de transición, siempre buscan o van a imitar a Pablo. Por tanto, hoy aprendimos quién verdaderamente fue Pablo, cómo vivió Pablo, qué enseñaba Pablo y cómo se identificó. Así que gracias por el tiempo y espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes, a la audiencia de Teshuva.tv. Que el Eterno les bendiga y les guarde y nos vemos en el próximo segmento. Shalom, shalom.